El Reino de Navarra enmarca su historia como entidad política independiente desde el siglo IX después de Cristo hasta el año 1512, cuando pasa en su mayor parte a la monarquía hispánica y en menor medida territorial, en concreto la región de Ultrapuertos, a Francia, donde perderá su carácter único a partir de la Revolución Francesa. No así en España, donde se salvaguarda su personalidad y cultura hasta la fecha. Las tierras de lo que más tarde se llamó Reino de Navarra inicialmente estuvieron pobladas por tribus vasconas hasta el año 75 a.C., cuando Pompeyo ocupa Iruña, el asentamiento más importante de aquel territorio y que significa literalmente ciudad, y la nombra Pompaelo, o en su nombre actual Pamplona, como la conocemos. Ya en el año 718, Pamplona es ocupada y obligada a pagar tributo a los invasores musulmanes omeyas. Después, tras la derrota musulmana en Poitiers en el año 732, el emperador Carlomagno establece la marca hispánica que va desde Pamplona en el occidente hasta Barcelona en el Mediterráneo. En el año 778 se produce la Batalla de Roncesvalles, en la que las tribus vasconas tienden una emboscada a la retaguardia del ejército franco de Carlomagno en el paso de Roncesvalles en los Pirineos, causando la desbandada completa de la retaguardia y dando origen a la Chanson de Roland. El ejército franco regresaba de Zaragoza, donde fracasó en su intento de tomar la ciudad. A su paso por Pamplona arrasó la ciudad porque se había aliado con los musulmanes. Y esta fallida expedición franca supuso la independencia de facto de los condados occidentales de la marca hispánica y el nacimiento del Reino de Pamplona, ya en el año 824 con el ascenso de los Íñigo, que eran apoyados por los musulmanes y que duró al menos hasta el año 1130. Este apoyo musulmán se debía a que había parentesco entre los Íñigo y los Banu Qasi, una importante familia hispano-romano-visigoda que había adoptado el Islam con el fin de mantenerse en el poder en el valle medio del Ebro. Banu Qasi significa los hijos de Casio, por el conde Casio, quien se convirtió al Islam y dio así origen a este clan. Este siglo también, Pamplona es saqueada y su rey raptado por normandos que habían remontado el Ebro desde Tortosa en el Mediterráneo en el año 858. El año siguiente, para más Inri, hacen lo mismo los vikingos, capturando al nuevo rey, quien tuvo que pagar un rescate de 70.000 monedas de oro. Este rey, que se llamaba García Íñiguez, abandonó la alianza con los Banu Qasi y salió con Asturias, derrotando a los Banu Qasi. El emir de Córdoba acudió en auxilio de los Banu Qasi y derrotó completamente a los cristianos, y el rey tuvo que dar a su hijo como rehén, y este hijo vivió 20 años en un exilio dorado en la ciudad de Córdoba. Durante su reino se pusieron las primeras piedras del Camino de Santiago a su paso por tierras del Reino de Pamplona. En el siguiente siglo, vemos como el Reino de Pamplona llega a su mayor extensión territorial y apogeo, bajo Sancho III el Mayor, quien reinó desde alrededor del año 1000 o 1004, no lo sabemos con seguridad, hasta su muerte en el año 1035 de nuestra era. Fue sin duda el mayor momento de gloria del reino, ya que llegó a ejercer dominio sobre la mayor parte del territorio cristiano de la península, a saber, Pamplona, Nájera, Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y Castilla y León. Y también hasta pretendió tener hegemonía sobre Gascuña, allende los Pirineos, y el condado de Barcelona. Mientras el reino estuvo unido al de Aragón, tuvo espacio para crecer a costa de los territorios musulmanes, pero más tarde, al separarse, el reino de Pamplona se quedó sin esta posibilidad. Los siguientes siglos fueron de decadencia territorial a costa de Aragón y de Castilla, a la que cedió los territorios que hoy ocupan las comunidades autónomas de La Rioja y las provincias de Guipúzcoa y Álava en lo que hoy es la comunidad autónoma de Euskadi o el País Vasco.
A pesar de todo, el reino llamado ahora sí de Navarra participó, por ejemplo, en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, cuando el papel muy destacado del rey Sancho VII el Fuerte consiguió las cadenas y la esmeralda que desde entonces lucen el emblema de la desaparecida dinastía navarra y que vemos en la bandera de la comunidad autónoma actual. Los siguientes siglos ven como el reino se crean facciones apoyadas por peninsulares por un lado y por el otro lado, allende los Pirineos, por los franceses. Navarra busca el apoyo de Francia para evitar su absorción por parte de aragoneses y castellanos, y al final se llega a la Guerra Civil Navarra de 1441 entre beamonteses y agramonteses. Los beamonteses o beaumonteses fueron los partidarios del antiguo bando nobiliario de los Beaumont. Este linaje fue creado por Carlos III el Noble, con familiares ilegítimos. Los distintos condes de Lerín fueron los líderes de esta facción. Fueron fieros rivales de los agramonteses, con quienes libraron la Guerra Civil de Navarra tras la muerte de la reina Blanca I de Navarra, poniéndose de parte del príncipe Carlos de Viana, frente a su padre don Juan II, rey de Aragón y rey consorte de Navarra. Los agramonteses fueron los partidarios del antiguo bando nobiliario de los Agramont. Este linaje del reino de Navarra aparece por primera vez a comienzos del siglo XII con Sancho VII el Fuerte. Sus aliados fueron primero los aragoneses, pero después los franceses. A pesar del apresamiento de Carlos, el príncipe de Viana, en 1452, en la batalla de Aibar, la guerra civil continuó durante años, y esta, sumada a dos epidemias de peste en los años 1504 y 1507, llevó a la población del reino a sus cotas mínimas de miseria y prosperidad. En 1511, el Papa, preocupado por el creciente poder de Francia, crea la Santa Liga contra ella. La forman los estados pontificios, la República de Venecia, el Sacro Imperio Romano Germánico, España y en última instancia Inglaterra. Julio II, además, excomulgó a Luis XII, rey de Francia, y amenazó con lo mismo a quienes se aliaran con él. En el frente pirenaico de esta guerra, las tropas coaligadas de Castilla e Inglaterra se aprestan a invadir la Guyana francesa, y Fernando el Católico, que a la sazón es rey de Aragón y también regente de Castilla, exige a los reyes navarros paso franco para sus tropas. La situación entonces en Navarra es muy convulsa, a pesar de que en 1507 los reyes Juan y Catalina expulsaron a los beaumonteses, y Luis II de Beaumont se exilió en Castilla, renunciando a sus derechos sobre la corona navarra en favor de Fernando el Católico, a cambio de títulos en Castilla. 3 años más tarde, Luis XII de Francia presionó a los reyes navarros con la amenaza de quitarles los feudos de la Casa de Foix y entregárselos a otra rama de la familia en Francia, encabezada por el general Gastón de Foix. Fernando el Católico se ve así amenazado por una Navarra pro-francesa en su lado de los Pirineos, y entonces apoya a los expulsados beaumonteses, que estaban, como hemos visto, en el exilio en Castilla, con el objetivo de establecer un protectorado en Navarra y cerrar así definitivamente la posibilidad de avance francés. Pero claro, la muerte del general Gastón de Foix en Rávena hace que el heredero de las posesiones de esta familia sea, ¡tachán!, Germana de Foix, que en ese tiempo era, la esposa de Fernando el Católico. Además, Fernando era hermanastro del fallecido Carlos, príncipe de Viana, y podía reclamar sus derechos a la corona navarra que le había cedido Luis II de Beaumont, por lo que el rey francés decide presionar e intervenir en Navarra. Así, en el año 1512, el rey francés y los reyes navarros firman el Tratado de Blois, mediante el cual Luis XII les devuelve a los reyes navarros las posesiones de la Casa de Foix y les entrega el Bearn. A cambio, los navarros no dejan pasar a los ejércitos castellanos y se ponen definitivamente del lado francés, rompiendo así su tradicional postura de neutralidad.
Fernando el Católico estaba informado de las negociaciones del Tratado de Blois y publicó la información que él tenía del mismo y de manera que apoyase sus intereses un día antes de la firma oficial de dicho tratado. La publicación se llamó Suma del concierto y capitulación de entre el rey de Francia y el rey de Navarra contra la Santa Liga de la Iglesia. El rey católico solicitó así la autorización de las Cortes de Aragón, la ciudad de Zaragoza y una bula papal, pero no esperó a su concesión para invadir Navarra. Las tropas de Fernando estaban al mando de Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, segundo duque de Alba, quien estaba profundamente ligado a los reyes católicos. El duque de Alba concentró sus tropas en Vitoria en preparación para la invasión. Su ejército lo formaban 2.800 jinetes, 14.900 infantes, 1.500 lanzas y 20 piezas de artillería. A destacar que muchos eran veteranos de las guerras de Italia y también que entre los integrantes del ejército ya estaban 750 infantes de los temidos tergios de Bujía, ciudad en lo que hoy es Argelia, en el norte de África, llamado así el tercio por la fama que consiguió tras la toma de la ciudad al asalto en lucha callejera por parte de Pedro Navarro 2 años antes, en 1510, en un desembarco naval. El 19 de julio, el grueso del ejército con unos 10.000 hombres parte de Salvatierra de Álava y entra en el reino de Navarra 2 días después, atravesando la Burunda y el valle de Araquil hasta la villa de Huarte. Entonces, el rey de Navarra, Juan de Albret, debido al peligro inminente, envía a sus hijos y esposa al Bearn. El día 23, los soldados del duque de Alba pasan por el desfiladero de Osquía, acosados por soldados roncaleses, y esa misma noche el rey Juan abandona Pamplona y se refugia en Lumbier, dando instrucciones a los regidores de Pamplona de que se defendiesen lo mejor que pudieran. El día siguiente, el duque de Alba llega a Pamplona, asentándose en las afueras en el palacio de Arazuri, y la ciudad se rinde a cambio de preservar sus privilegios, y así, ese mismo día 25, el duque de Alba entra victorioso en la ciudad. Poco tiempo después, en agosto, llega la respuesta del Papa al requerimiento del monarca católico en forma de la bula Pastor Ile Caelestis y el monitorio Etsi i Christiani, llamamiento a que nadie ayudara al rey francés y a los cismáticos. Por este texto, dirigido a los vascos, cántabros y demás pueblos comarcanos, quedarían excomulgados todos aquellos que ayudaran a los cismáticos. El rey católico tenía así justificada y legalizada su invasión. En septiembre, el marqués de Dorset, jefe de las tropas inglesas aliadas con base en Guipúzcoa, se retiró y Juan de Albret pidió ayuda militar a Francia, en virtud del acordado en el Tratado de Blois. El 15 de octubre, 15.000 soldados al mando de la Palisse entran en los valles del Roncal y Salazar y Francisco de Angulema, futuro rey de Francia, ataca San Juan de Piedepuerto con el objetivo de aislar al duque de Alba, que se encontraba del lado norte de los Pirineos en ultrapuertos. Pero el duque fue más rápido y logró alcanzar Pamplona el 24 de octubre, iniciando así las tropas franco-navarras el asedio el día 3 de noviembre. Al mismo tiempo, se van enviando refuerzos desde Castilla para la defensa del reino. Los atacantes, al recibir estas noticias de refuerzos, intentan un asalto precipitado que fracasa totalmente el día 27, y a fin de mes se retiran acosados continuamente por las tropas castellanas defensoras y sus refuerzos, que los alcanzaron en su retirada en la batalla de Belate, donde los franco-navarros perdieron 1.000 hombres y 12 piezas de artillería. Así concluye el primer contraataque infructuoso con la firma de la tregua entre Luis XII y Fernando el Católico en Urtubia. En marzo de 1513 se proclama a Fernando el Católico rey de Navarra, quien presta juramento de salvaguardar los fueros del reino, y finalmente en 1515 se incorpora Navarra oficialmente a la corona de Castilla. Y cerrando este capítulo, el 1 de enero de 1515 moría al final Luis XII de Francia, y un año más tarde, el 23 de enero de 1516, su contrincante Fernando el Católico. La muerte de los dos viejos monarcas daba paso a dos nuevos protagonistas que heredarían buena parte de los enfrentamientos de sus antecesores. En Francia era coronado Francisco I,
yerno de Luis por su matrimonio con Claudia, y en España era Carlos I, nieto de Fernando, quien se hacía con las riendas del poder, aunque su madre, Juana, insana, aún vivía y era reconocida también como reina, porque legalmente lo era. Como ya sabréis, y comentamos en el episodio de la batalla de Marignano, en 1515 Francisco I cruzó los Alpes con su ejército y 400 piezas de artillería, y destrozó a los suizos con la ayuda de los venecianos en esta sangrienta batalla, recuperando así el ducado de Milán de Maximiliano Sforza. Animado por este éxito y por la sucesión en España y el Sacro Imperio, Francisco prometió ayuda a Juan de Albret y le instó a reclamar el reino de Navarra cuanto antes. Las tropas de Juan se pusieron al mando del mariscal de Navarra, Pedro de Navarra y Lacarra, quinto vizconde de Muruzábal de Andión, señor de Cortes y mariscal perpetuo de Navarra, quien invadió el país y fue derrotado y hecho prisionero por el coronel Villalba cerca de Isaba. El mariscal, junto con otros cabecillas agramonteses, fue recluido en el castillo de Atienza. De nada sirvió que los otros dos cuerpos del ejército de Albret hubiesen sitiado la fortaleza de San Juan de Piedepuerto y hasta hubiesen tomado el paso de Roncesvalles. No se produjo el levantamiento de la población que se esperaba contra Castilla, y la invasión fracasó por completo. En cuanto al mariscal de Navarra, que se encontraba preso, el emperador Carlos I le ofreció el perdón a cambio de que le jurase fidelidad. Este rehusó y murió en el castillo de Simancas, no se sabe bien si asesinado o por su propia mano, ya en 1523. Para que nos hagamos una idea de cómo algunas personas entendían el honor y fidelidad en esos tiempos, la respuesta del mariscal al emperador tras su oferta de perdón fue la siguiente: una vez más suplico con toda humildad posible a su majestad se sirva de mostrar conmigo la magnificencia que ha de esperarse de semejante majestad, devolviéndome la libertad entera y el permiso de ir, servir a quien estoy obligado. La fidelidad, la limpieza que su Alteza quiere y estima de sus servidores, yo podré guardarla con los míos, y por ello me tornaré cautivo y esclavo de su servicio. Y cierro comillas. Después de este fallido intento, el cardenal Cisneros, quien era regente de Castilla, ordenó demoler todas las fortalezas del reino, salvo algunas que consideró de interés estratégico. El último intento de los Albret para recuperar el reino de Navarra llegará en 1521, aprovechando que Carlos I estaba ocupado en la Guerra de las Comunidades de Castilla, que veremos en el siguiente episodio. Y así terminamos este episodio de la conquista de Navarra. Espero que os haya gustado. En la descripción tenéis un enlace a un podcast de más de 1 hora de duración donde se explica la conquista de Navarra y el siguiente episodio, la Guerra de las Comunidades de Castilla, con más de 1 hora de duración. Os agradezco la difusión, si queréis darle un like o si también os queréis suscribir. Eso me anima mucho a seguir. Una vez más, gracias por estar ahí.